Bienvenidos a Exploradores de la Ética, un viaje a través de la ciencia, la naturaleza y la tecnología, donde exploraremos los dilemas morales que surgen en un mundo cada vez más conectado. Este podcast, producido por la Unidad de Ética y Seguridad en Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, te invita a reflexionar sobre el impacto de la innovación en nuestra sociedad. Hola a todas y todos, les doy la más cordial bienvenida al tercer capítulo de Exploradores de la Ética, conectando ciencia, naturaleza y tecnología. Esta es una iniciativa que desarrolla la Unidad de Ética y Seguridad de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el marco de su 10º aniversario. A lo largo de esta serie hemos visto el desarrollo de distintos temas relacionados con la ética, ¿ya? Y hoy día el tema que nos convoca es la ética y la inteligencia artificial, desafíos en la era digital. Y para eso hoy día me acompañan dos distinguidos académicos de nuestra universidad, Florencia Álamos. Florencia, muy bienvenida. Muchas gracias, tremenda invitación. Florencia es médico y doctora en neurociencia de nuestra universidad y es investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y también forma parte del Centro de Bioética de la UC. Es cofundadora de Ciencia Impacta, una ONG dedicada a democratizar la ciencia, y directora ejecutiva de la Fundación Kiri, que busca potenciar el bienestar socioemocional de niñas y niños a través de la ciencia, la cultura y el deporte. Ha sido reconocida entre las 100 mujeres líderes de Chile y como una de las 50 mujeres más influyentes del país por Forbes. Además, es coordinadora nacional de la Mesa de Educación del Futuro del Senado y miembro del laboratorio de IA, Neuroderechos y Metaverso. Y para mí es un privilegio poder estar hoy día dialogando con ella porque nos conocemos también producto de toda esta actividad, así que le doy la más cordial bienvenida a Florencia. Muchas gracias, el honor es mío. Y nuestro otro invitado es el profesor Domingo Meri, profesor titular del Departamento de Ciencia de la Computación y además es investigador del Instituto Milenio iHealth y del Instituto Milenio Fundamento de los Datos IMFD. Él trabaja en inteligencia artificial, abarcando áreas como visión por computador, análisis de imágenes, biometría y análisis de documentos históricos. La verdad, el trabajo que realiza Domingo es muy versátil, abordando en el fondo desde su temática distintas áreas del conocimiento. A mí particularmente me ha tocado conocer su trabajo desde la visión por computador en el ámbito del diseño y microestructura de alimentos. Él tiene un doctorado en la Universidad Técnica de Berlín y su experiencia en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial nos permite, como les decía, abordar desafíos también en distintos ámbitos, pero también desde la esfera de la ética, desde una perspectiva técnica y aplicada. Así que muy bienvenido, Domingo, también. Muchas gracias, Pedro. Un honor. Perfecto. Oigan, para comenzar la conversación, les quería referirme a una participación que yo te vi hacer, que tuve el gusto de presenciar, Domingo, en el contexto de la feria de posgrados que hacemos en la Universidad Católica, donde aprovechamos de mostrarle nuestros programas de magíster, de doctorado y también de educación continua a estudiantes que puedan tener interés en ingresar a alguno de ellos. Y en esa oportunidad queríamos también abordar un tema similar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ahí Domingo hizo una presentación que a mí me gustó muchísimo y que en buena medida, junto con el trabajo de Florencia, dio origen a este capítulo de hoy día, ¿ya? Y se titulaba la charla Lo bueno, lo malo y lo feo de la inteligencia artificial. Así es. Entonces, me gustaría, Domingo, que nos comentaras brevemente y para introducir el tema sobre el impacto del uso o el mal uso de la tecnología, un poco haciendo síntesis de los principales mensajes que tú buscabas como transferir y transmitir en esa charla. A ver, gracias por la pregunta. Cuando uno tiene como hartos años de investigación, ya empieza a darse cuenta que uno tiene que pararse y ver qué cosas se han hecho y si se han hecho bien, si se han hecho mal. Tiene como más tiempo quizás para reflexionar. Y a mí me ha llamado la atención siempre como el uso de la ciencia a lo largo de la historia y no solamente de la inteligencia artificial. Y a mí se me ocurrió esta charla en que se cuenta lo bueno de la inteligencia artificial, que es una gran oportunidad, eso nadie lo puede negar,
Hoy en día la inteligencia artificial está metida en aplicaciones como Waze, como el recomendador de Netflix, etc. Hay modelos de lenguaje que pueden hacer resúmenes de texto, si se usan bien, funcionan relativamente bien. Después está lo malo. Lo malo son cosas que todavía la inteligencia artificial no ha logrado resolver, como problemas de que uno tiene un modelo que funciona bien con unos datos de un hospital y uno se va a otro hospital y deja de funcionar. Hay un problema ahí no del algoritmo, sino que de los datos que se están usando. Hay problemas también quizás de sesgo, que se incluyeron en un estudio clínico solamente datos de hombres, cuando la enfermedad la tienen hombres y mujeres, etc. Ese tipo de cosas se van a resolver y ya somos conscientes de que se pueden resolver. Y está lo feo. Y lo feo es el mal uso de la inteligencia artificial. Y ahí tenemos problemas en que uno cae en problemas de ética, en que uno usa el chat GPT para inventar el resumen y le hace un copy-paste y lo pone en la tesis de magíster de la universidad. Están los problemas en que uno usa, por ejemplo, generación de imágenes, y ha pasado en colegios, por ejemplo, en que chicas las ponen desnudas y le ponen la foto de ellas para generar bullying en Instagram, no en Instagram no, pero generar cosas que son realmente no deseadas, y ahí es un mal uso. El problema no es la tecnología, sino que cómo se está usando, y es un problema ético. Entonces, esos 3 puntos en la charla se cubren súper bien y se presta mucho a conversar y a tener muchas preguntas y pocas respuestas. Me imagino, cualquier cantidad de preguntas respecto al mal uso y sobre todo a identificar ese mal uso. Exactamente. Porque en el fondo al principio para uno como espectador toda la información, por lo menos al inicio, es como igualmente válida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder identificar ese mal uso? Sí, ahí yo creo que uno tiene que plantearse desde el punto de vista de la ingeniería, que a mí me toca mucho, en la formación. O sea, uno tiene que formar estudiantes que tengan un sello ético. Nosotros en la universidad queremos que nuestros estudiantes tengan un sello ético para plantearles que las herramientas que están desarrollando, qué uso van a tener. Que a veces hay usos que a uno no se le ocurren, entonces poder modificar la herramienta para que no haga esas cosas. Yo creo que hay que ser muy consciente de las grandes potencialidades que tiene lo que uno está haciendo para quizás evitar o quizás poder tener una concientización para no caer en un uso que pueda ocasionar daño a otra gente. De hecho, tú, Florencia, has como analizado justamente casos, ¿no es cierto?, de situaciones en que analizando los riesgos, ¿no es cierto?, y los beneficios también de los avances tecnológicos. ¿Cómo lo puedes relacionar con lo que estaba comentando Domingo? Lo primero es que Domingo después nos va a tener que dejar el dato de cuándo da su charla en la próxima versión, porque yo creo que no soy la única. Ahí los que nos están viendo seguro hay varios interesados. Y respondiendo a la pregunta, aunque no venía preparada, una súper buena pregunta. Yo la voy a abordar desde el área que a mí más me toca, que en relación a las neurotecnologías. Y creo que es súper bueno porque efectivamente está como en la frontera del conocimiento. Han habido muchos avances muy emblemáticos en los últimos años, o sea, 2, 3 años esto explotó, pero efectivamente pone eso en juicio, como este dilema al final de que trae muchos beneficios, que eran impensados, que parecían una película de ciencia ficción hace unos pocos años, pero por otro lado también trae importantes riesgos. Y yo quise centrarme en un caso que se publicó el año pasado y que generó muchísimo revuelo, fue viral, como esperamos que va a ser este podcast. Viral. ¿Cierto? De todas maneras. Y quiero partir chasconeando un poco y contando esa historia. Y esta es la historia de Anne, ¿ya? Imagínense a Anne, es una mujer que hace 18 años, ella tuvo un accidente, un derrame cerebral súper importante que comprometió muchísimo territorio. Y Anne, desde hace 18 años que no se puede mover, no puede hablar. Está encerrada en su propio cuerpo, ¿ya? Porque pese a que no puede hacer todo eso, ella es capaz de escuchar, es capaz de entender lo que está pasando, puede ver este podcast, pero no es capaz de expresarse. Imagínense lo frustrante que puede ser eso. Y está en una etapa en que la medicina durante mucho tiempo le dijo: no hay nada que ofrecerte. Y hasta que un grupo de investigadores súper revolucionarios, en el fondo hicieron algo que para la ciencia era muy radical, único, impensado. Lo que hacen es poner electrodos en su cerebro, específicamente en las áreas que tienen que ver con el lenguaje, identifican esa actividad cerebral, y acá es donde aparece la IA, ¿cierto? Porque son capaces de leer y codificar esas señales, y el output, el resultado final, es que se crea un avatar de Anne, con incluso, esto es notable, incluso con la voz de ella, traen registros de cuando ella en el fondo anteriores, recrean la voz, y Anne es capaz de hablar. Entonces, como que
ese es el tipo de beneficio, o sea, es una vía que cambió radicalmente, es devolverle la dignidad a una persona. Entonces uno dice, aplaudamos. Pero ahí viene el dilema, ¿cierto? Porque esta revolución también trae muchísimas preguntas y en el fondo uno ve el lado bonito, pero hay muchos lados que son tremendamente riesgosos. Estamos accediendo a datos que son súper sensibles, con regulaciones que muchas veces no van al mismo ritmo que los avances y nos exponemos a riesgos. Nos exponemos, por ejemplo, en el caso de la neurotecnología, estamos leyendo algo que puede detonar, por ejemplo, que el día de mañana, ¿dónde va a estar el límite sobre mi autonomía? Sobre lo íntimo. Sobre lo íntimo. Claro. Y yo creo que ahí es donde ha aparecido un debate súper importante sobre los costos, los beneficios, y coincido plenamente que tenemos que partir desde la universidad poniendo estos temas sobre la mesa porque les va a tocar a ellos resolver temas muy complejos. Qué impresionante la historia que cuentas y bueno, y todas las aperturas que surgen, o sea, producto de este retorno a la capacidad de expresarse. Uh-huh. ¿Y cómo uno adquiere conciencia hoy día, aprovechando, si bien es un tema relacionado, pero cómo uno puede tener certezas de la conciencia que tiene la persona también respecto a esto que está ocurriendo y estos mundos que se le están abriendo? Bueno, esa es una de las cosas que ha sido súper debatida. En el fondo hay un tema de consentimiento y que generalmente también son pacientes que tienen patologías previas y uno empieza a decir el consentimiento que tan real es, etcétera. Y lo que es más complicado es que si esto sucediera, por ejemplo, en la Universidad Católica, acá hay comités de ética súper rigurosos, se los puedo decir. Todos los que hemos postulado proyectos no nos cabe duda que sí es. Así es. Donde hay evaluadores externos que están también haciéndose esas preguntas y son muy exigentes y está bien que así sea. Sí. El gran riesgo es que los grandes avances del conocimiento en estas materias hoy día no están siendo necesariamente de la mano de las universidades. Y aparecen propuestas como Neuralink, donde es la industria. Y acá, en el fondo, es un escenario completamente distinto, donde la generación de conocimiento está cambiando de mano y donde no sabemos si los estándares éticos van a ser igual de rigurosos. ¿Quién va a velar por eso? Wow, un tremendo tema. Domingo, y tú desde tu ámbito, porque tú hablabas, ¿no es cierto?, con tu presentación, las tres aristas, ¿no es cierto?, lo positivo, lo malo, ¿ya?, y también como lo desafiante, ¿no es cierto?, y también la mala intención, me imagino que puedo haber detrás de aquello, como sí, claro, el ejemplo que das tú. ¿Cómo, desde tu ámbito como profesor, cómo tú te has puesto, qué metas te has puesto para poderlo enseñar estos aspectos éticos, de ética aplicada, cuando tú, en el fondo, por otro lado, les estás abriendo el mundo de las herramientas que le van a permitir hacer lo bueno, lo malo y lo feo? Sí, lo he pensado. Por supuesto que lo he pensado. A ver, yo creo que aquí los adelantos tecnológicos vienen muy adelante, valga la redundancia, mucho más adelante que las leyes. Eso es como que hay un adelanto tecnológico que empieza a hacer algo y ahí uno se da cuenta que la ley no está trazada. O sea, las leyes a veces en tecnologías son de hace 10, 20 años. Entonces, la única herramienta que tenemos es la ética. O sea, la única herramienta que tenemos es decirle a los estudiantes, ojo, cuando ustedes hagan algo, piensen en lo que están haciendo. Cuando van a ir a trabajar a una empresa, que yo coincido contigo, Florencia, o sea, lo de la empresa, no tenemos idea cómo es el comité de ética de la empresa. En todos estos modelos de lenguaje, el ChatGPT, el gran desarrollo viene de una empresa, o sea, de varias empresas. Ahí están los que tienen computadores grandes, que pueden gastar millones, literalmente, de dólares en entrenar un modelo. Las universidades, bueno, en América Latina definitivamente no, pero en otros países tampoco tienen el dinero para hacer eso. Entonces hay todo un desarrollo que está viniendo de parte de la empresa y nuestros estudiantes van a ser parte de empresas que deberían tener ellos un comportamiento ético. Entonces ahí el mensaje es que sean conscientes. En un curso que yo doy, dejé un pedacito del curso, el último capítulo, para la ética. Entonces la primera parte es puro desarrollo de algoritmos, que es lo que más les gusta a los de ciencia de la computación. Lo de la ética lo miran ahí como que bueno ya, pero después se van metiendo en los problemas y se van dando cuenta que las herramientas que tienen, como bien tú lo dices, son muy poderosas y que hay que saber usarlas, si no vamos a caer en hacer daño a ciertas personas cuando no lo queremos, ¿no? Oye, Domingo, y pensando en que, claro, tú eres un ingeniero eléctrico, ¿no es cierto?, con doctorado, ¿no es cierto?, en el ámbito de las imágenes,
y que has desarrollado una carrera muy interdisciplinaria, pero desde lo científico-técnico, principalmente, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes que abordar un desafío como este, ¿cómo te aproximas a él? Porque uno tiene sus competencias, ¿no es cierto? Uno tiene su conocimiento. Entonces, ¿cómo tratas de nutrirte y cómo aprovechas también la interdisciplina o la interacción con otras experticias que hay al interior de la universidad para poder abordar ese 25% del curso de forma efectiva? A ver, yo les digo a mis estudiantes que ellos escogieron una carrera en que quizás en 5 años más está obsoleta. En computación, nada de lo que yo enseño lo aprendí en la universidad. O sea, todo lo que ha pasado en visión por computador, que tú dices, en inteligencia artificial, todo eso ha ocurrido en los últimos años. Y uno todos los años tiene que estar leyendo, porque si no se queda atrás en esto. Y entonces uno pasa a ser muy autodidacta. Y de repente hay un bichito que uno tiene y que le gusta algo y empieza a leer. Yo en mi caso hice una especie de diplomado o no sé si llamarlo así, pero en Coursera, de ética en ciencia de datos. Y ahí hice las pruebas, los trabajos, qué sé yo, y leo cosas, pero está claro que yo no tengo una formación en ética, pero lo que sé, y por ser ingeniero, tengo como el lenguaje para comunicarme con mis estudiantes y llegar a ellos. Perfecto, sembrar la inquietud también en ellos. Interesante, a lo mejor ahí hay un desafío también para el Centro de Bioética de cómo poder interactuar en estos ámbitos. Está súper bueno, ¿No es es provocadora esa invitación. Provocador, absolutamente. De todas maneras. Oye, Florencia, y un poco relacionándolo con lo que decía Domingo y lo que tú misma comentabas con el caso de Neuralink, ¿no es cierto? Y hablabas, claro, en las universidades tenemos comités éticos científicos muy rigurosos que no necesariamente están en otras instancias, ¿ya? Y las implicancias que pueden tener los mismos desarrollos. Yo recuerdo el año pasado, tuve el privilegio de entrevistar a un filósofo francés, Eric Sadin, que vino a Chile para la celebración de los 30 años del Centro de Bioética de la universidad. Un personaje fascinante, muy interesante, que tenía una aproximación desde las humanidades a estos temas. Y uno de los puntos que él señalaba, y me gustaría conocer tu reflexión y también, si tú quieres comentar, Domingo, por supuesto, era respecto a que las grandes conversaciones y los grandes debates que se estaban llevando hoy día en este dominio eran principalmente protagonizados por los incumbentes, ¿ya? Por los desarrolladores. Son las grandes empresas tecnológicas o los gobiernos, a partir un poco de esta vorágine de actividad que nos llega, quienes hoy día están discutiendo justamente los aspectos éticos que hay detrás del desarrollo de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, claro, van a aparecer como dilemas del tipo cómo educar la red neuronal para que no sea sesgada, ¿no es cierto? Cómo poder evitar los sesgos de tal o cual tipo, etcétera, etcétera. Cómo poner ciertas limitaciones. Pero él denunciaba e invitaba a las ciencias sociales, a las humanidades, a las artes, a ser protagonistas de esta conversación, ¿ya? Y decía, aquí hay un rol que tienen estas disciplinas que no lo están tomando. Y en el fondo decir, bueno, ¿de qué forma nosotros desde las ciencias sociales proyectamos el futuro? Entendemos que hay que utilizar la inteligencia artificial, ¿ya? ¿Cuál es el rol que tenemos y el decir que tenemos y la opinión que nosotros tenemos, estamos llamados a dar para participar activamente del debate y no ser meros como receptores que tenemos que ir surfeando esta vorágine de desarrollo cuyas conversaciones principales están siendo tal vez definidas exclusivamente, no digo que no tengan que participar, pero incumbentes. ¿Qué pensáis tú de eso? Qué buen punto. Hoy se me vino al tiro un recuerdo, eso sí, de que Eric Sadin es un distinguidísimo filósofo. Es un personaje. Un personaje. Y solo no tocó entrevistarlo en francés. No, es que eso quería agregar. Que Pedro fue el único que lo conquistó porque como buen francés le habló en francés y Eric ahí ya se soltó, ¿o no? Algo así fue. Bueno, pero respecto a tu pregunta, es muy importante porque de cierta forma cuando uno ve ese escenario con los incumbentes participando y llevando el liderazgo del debate, hay evidentemente un conflicto de interés. Entonces es súper importante que entren otros actores. Y yo quizás voy a contar una anécdota que no es necesariamente de las humanidades, pero creo que el ejercicio que se hace es exactamente el mismo. Y me recordó esta anécdota lo que tú decías, Domingo, de cuando uno como científico ya con harta experiencia, etcétera, tú sales al balcón y tomas perspectiva y te empiezas a hacer como estas preguntas bien fundamentales.
creo que ese es el ejercicio. Es como salir, tomar perspectiva y empezar a hacerse estas preguntas y hacérselo a sus alumnos. Y la anécdota que quiero contar viene del mundo más de la neurociencia, que es el mío, pero es el mismo ejercicio. Y es un caso notable, porque más o menos hace un par de años, en Estados Unidos empieza uno de los proyectos más emblemáticos y más ambiciosos respecto al mapeo cerebral. Un proyecto que se llama BRAIN, que financió Obama, de los financiamientos más grandes que han habido para proyectos científicos. Y Youssef estaba metido ahí. Exactamente. Y se lo encarga a un español que se llama Rafael Yuste. Yuste. Y él, en el fondo, es un tremendo neurocientífico que ha desarrollado como tecnología muy de punta para poder medir las señales cerebrales, etcétera. Imagínense este hombre en el Olimpo, o sea, el protagonista de este tremendo proyecto, etcétera. Y en paralelo a su investigación científica, a él le empieza a pasar, que yo cuando vi la película La bomba atómica me imagino que es como estos mismos fenómenos, de saber que tenía algo muy peligroso en las manos. Porque en la medida que él desarrollara su, en el fondo, avance científico, esto podría traer peligros para la humanidad. Y ahí él empieza con en el fondo, todo un movimiento que se vería en algo que se llama hoy día como los neuroderechos, que ha generado muchísimo debate. Hay personas a favor, hay personas en contra, pero yo encuentro que la pregunta que hay detrás de los neuroderechos es tremendamente válida. ¿Cuál es? Que es preguntarse, ¿cuál es el efecto que va a tener esto? Si el día de mañana somos capaces de mapear el cerebro, entender lo que pensamos, las emociones, etcétera, no es que hoy día lo podamos hacer, pero podría ser algo que eventualmente, y cada vez estamos, los desarrollos tecnológicos avanzan más acelerados. En el fondo, ¿cuáles son las implicancias de esto? Estamos perdiendo intimidad, como tú muy bien lo dijiste, estamos perdiendo libertad, grados de libertad, e incluso va más allá y se hace esta pregunta que yo la encuentro revolucionaria, que es, cuando podamos hacer eso, también vamos a poder manipular ciertas cosas. Vamos a poder, por ejemplo, aumentar el desempeño cognitivo. ¿Y quiénes van a tener acceso a eso? ¿Los que puedan pagar? ¿Las fuerzas militares? Entonces, ahí la pregunta se empieza a salir de proporciones, ¿cierto? Porque vamos a aumentar brechas sociales, porque los conflictos que hoy día ya están tensos pueden tensionarse más. Entonces, solo traigo este ejemplo a colación porque creo que ese ejercicio de salir, ¿cierto? Hacerse esas preguntas complejas y repetírselas a otros, pucha, que tienen que aportar ahí en ese análisis las humanidades. Tal cual. ¿Y nos podrías comentar, Florencia, un poquitito, porque encuentro que es tan impactante lo que comentas, y tan desafiante? Chile ha sido pionero en el debate de neuroderechos. O sea, yo por eso de alguna forma conocí anteriormente a Yuste, a Eric Sarán cuando vino a Chile y a el ex senador Guido Girardi, ¿no es cierto?, que lo estaba empujando. Entonces, cuéntanos un poquitito cómo ha sido la participación chilena en este tema que es tan de vanguardia. Sí. Es bien anecdótico, porque efectivamente Chile ha estado en el ojo del huracán en este tema. ¿Ya? Yo creo que como coincidieron muchas casualidades, que quizás no son tan casualidades, y lo que terminó pasando es que Chile es el primer país donde esto está en su constitución. Los neuroderechos hoy día son protegidos constitucionalmente en Chile. Y ahí esto probablemente obedeció a muchos factores. Rafael Yuste vino al Congreso Futuro y se hizo muy amigo de Guido Girardi. Y yo creo que encontró un espacio para poder impulsar esto, ¿ya? Lo empujó por mucho tiempo. Además, Rafael Yuste le encantan las montañas. Entonces, imagínate Chile, el tremendo atractivo que tenía. ¿Ya? Bueno, yo creo que una cosa desencadenó a la otra y efectivamente hoy día somos el primer país que lo ha aprobado en su Constitución. ¿Qué sale en la Constitución? Que hay que proteger en el fondo la mente de los desarrollos tecnológicos, etcétera. El proyecto de ley, que es como la bajada, hoy día todavía está en desarrollo. Sí, porque hay que tener ojo también aquí, ¿no es cierto?, en poder ir avanzando en la normativa, pero hay que tener también como cuidados de cómo uno va en el fondo limitando también ese desarrollo, o sea, esa tensión, ese equilibrio, porque hay mucho de bueno, también hay mucho de malo, pero también hay mucho de bueno. Pero entonces, también hay mucho de bueno. ¿Cómo tener esa astucia o los límites o los acuerdos, las conversaciones necesarias? Por eso el proyecto de ley me imagino que no es tan simple. No es tan simple. Para poder lograr en el fondo delimitar, pero al mismo tiempo no inhibir, ¿no es cierto?, el desarrollo. Sí. Porque al final esto igual puede ser una trampa, en el sentido de que la ciencia bien hecha es precisamente para tener avances que puedan beneficiar a las personas. Entonces, también cuando salen estos proyectos, muchos se ponen suspicaces y temen que sea una oposición al desarrollo científico. Yo siempre creo que hay que tener el cuidado de que no se termine traduciendo en eso. Oye, Domingo, y en tu ámbito, ¿qué
¿qué se debate? O sea, en el ámbito más ya como académico, de investigación científica al respecto, sí. Porque hay tantas aristas. O sea, punto uno es esto, en el fondo me imagino que también hay corrientes de alguna forma que que también adquieren esta conciencia como Yuste, que dice, chuta, ¿a dónde podemos terminar parando? Y me imagino que hoy día también, sobre todo en tu ámbito particular, hay mucho debate, ¿no es cierto? Hay congresos, sí. No sé, tal vez fascículos especiales en journals, etcétera, un poco. Ahora, yo creo que en el mundo de la computación, la gran mayoría piensa como en el desarrollo tecnológico, es lo que te apasiona. O sea, los estudiantes pueden estar un día entero programando un computador, viendo slash, coma, punto y coma, y fascinados. O sea, y sacarlos de eso cuesta un poco. Yeah. Yo diría que esa es como la gran mayoría. Lo siguen haciendo, porque también le podrían preguntar a ChatGPT que les programe la cuestión. También. Entonces ahora, ¿cómo mejorar la pregunta para que ChatGPT? No, absolutamente. Entonces hay un grupo grande que no se hace este tipo de preguntas. Pero hay personas, yo diría, no los más jóvenes quizás, sino que mayores de 40, de 50 años, que ya se están cuestionando hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que han salido. Una, como opinión personal, yo creo que este debate tiene que ser completamente multidisciplinario. O sea, no puede dejarle uno a los computines tomar decisiones que vayan más allá de lo que es la tecnología. O sea, eso es número uno. Hay que integrar en las discusiones gente de humanidades, de leyes, etc. O sea, como del gran abanico, aunque la decisión que se vaya a tomar sea mucho más lenta, va a ser una decisión más legítima para la sociedad. Yo creo que eso es número uno. En mis proyectos yo trato de meter gente de otros lados como para aterrizar el proyecto, para que el problema sea real y no sea algo como creado desde la computación. Eso uno. Y dentro de las tendencias están divididos. O sea, por ejemplo, hay gente que habla mucho de que empresas que se dedican al desarrollo de los modelos de lenguaje, como OpenAI, por ejemplo, que no deberían haber sacado al mercado su herramienta todavía, que es peligroso haberla sacado, que hay que prohibirla, por ejemplo. Hay otros que dicen que no, que salga y que se vea cuáles son los problemas para poder corregirlos. Entonces hay como grandes debates. Hay gente, por ejemplo, que ha afirmado, así como los químicos han afirmado muchas veces que no van a ser armas químicas. Hay gente en ciencia de la computación, en robótica, que dicen que no van a ser armas basadas en inteligencia artificial. Ya hay una carta, una declaración, yo la firmé también, obviamente, ya, en que hay gente que está diciendo, yo no me presto para esto. Entonces ahí estamos, yo creo, en un momento de transición, que no sabemos mucho hacia dónde vamos, no sabemos ni como sociedad, ni tampoco la gente de inteligencia artificial lo sabe mucho, qué va a pasar en los próximos 5 años. Pero yo creo que lo principal es ser conscientes de esto, o sea, como ponerlo en la discusión, tener las preguntas, estar preparados para lo que pueda pasar, pero no tenemos las respuestas, eso es más que claro. Wow. Oye, y en ese sentido, no puedo dejar de pensar, y quién de ustedes me puede responder, o los dos, en que a nosotros nos llegan alumnos que ya recibieron una formación, una educación, hábitos bastante arraigados. Entonces, ¿cómo poder abordar también estos aspectos que son profundos? Lo que ustedes están señalando son aspectos súper profundos, pero ya viene como un hardware, ¿ya? En el alumno, que ya está seteado de cierta forma. Entonces, ¿qué desafíos ven ustedes, o cuál ha sido su aproximación con los alumnos que están recién ingresando? ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos interceder nosotros en la educación escolar? Un poco... Sí, si quieres contesto yo. Sí, dale. A ver, yo tuve que cambiar en los últimos 2 años la forma de enseñar los cursos porque existe ChatGPT. O sea, yo no puedo pedir algo de tarea en que tú se lo preguntas a ChatGPT y tienes la respuesta. Eso no lo puedo hacer. Entonces incluí un examen que es que tú vas con un lápiz y yo te pongo el papel y eso es lo que tienes que responder. El examen final eres tú frente a la hoja. No hay nada electrónico, ni un silicio, nada, ni un reloj, ni una calculadora, nada. Entonces tengo que hacer preguntas en que yo evalúe si la persona aprendió o no y pregunto las cosas elementales, básicas de la materia. Eso, número uno. Y lo otro que estoy probando este semestre, y aquí es un experimento, y lo conversamos entre los profesores, ¿qué estáis haciendo? Y, mira, a mí se me ocurrió esto, y lo probaste, sí, no me funcionó. Y estamos como viendo, porque la realidad está cambiando mucho,
Yo dije, el examen final de este semestre va a ser con apuntes en un cuaderno. Entonces los tengo a todos con cuaderno tomando apuntes. Algo que ya, como que tú dices, en el año 2025, por favor. Sí, o sea, quiero que tengan la experiencia de que escriban, que hagan sus resúmenes. Profe, ¿lo puedo hacer en el iPad? No, porque ese lo puedes copiar y se lo puedes dar a otra persona. No, es tu apunte. Y el cuaderno de 100 páginas, anda con los apuntes que quieras. Y lo estoy experimentando. Ahí te cuento. Interesante. ¿Tú, Florencia, cómo te ha tocado abordar esto o en realidad en tu actividad académica no te toca mucho este tema? O si nos puedes comentar. Quizás para complementar un poco lo que contaba Domingo, me toca a veces ir harto a las escuelas. Y encuentro interesante lo que está pasando en etapas más tempranas, porque ahí sí que yo veo esta conversación mucho más ausente. Y en el fondo es algo que debería partir mucho antes. Nosotros deberíamos estar hablando de ética, nosotros deberíamos estar forzando mucho más el pensamiento crítico. Absolutamente, ¿cierto? Y eso parte en etapas tempranas. Claro. O sea, en la universidad vamos a poner nuestro mejor esfuerzo, pero evidentemente esto tiene que partir antes. Y otra cosa que me llama mucho la atención es como la pérdida de la conversación. Yo creo que ahí no vamos a entrar en este tema, pero las redes sociales, justo estábamos ahí hablando antes de empezar el podcast, hay un tema con eso y hay un tema que deriva en soledad. Y acaba de salir en el reciente CIMSE que 6 de cada 10 estudiantes se sienten solos en las escuelas. Entonces yo creo que ahí hay 3 desafíos que se cruzan con la ética, que tienen que ver con el pensamiento crítico, con conversar de ética y con volver a conversar, que es lo que está sucediendo acá. Súper interesante. Querido Florencia, se nos fue volando. Se nos fue volando el tiempo, lo siento, podríamos seguir conversando y conversando. Como ven ustedes, un tema fascinante, pero les agradezco enormemente el haber participado hoy día en este tercer capítulo de este podcast de la Unidad de Ética y Seguridad de la Investigación de la UC. Y bueno, feliz de poder seguir conversando estos temas, ya sea aquí en esta plataforma o en un próximo podcast o también en los pasillos de la universidad. Buenísimo. Hemos llegado al final de otro episodio de Exploradores de la Ética. Esperamos que este viaje a través de los dilemas morales de nuestro tiempo te haya inspirado a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción de un futuro más ético y sostenible. Recuerda, la ética no es solo una teoría, sino una práctica diaria. Hasta la próxima, exploradores.